ben bé què vull dir, només que el cor aquest compartit el tinc fet un flam, de veritat, d'escoltar-vos, de sentir-te ara també parlar català, de sentir-te tu intentant aprendre castellà, de veure tantíssim que hi ha quelcom que depassa les formes culturals i que ens uneix a tots i que té aquestes formes tan diverses d'expressar-se que anhelen el mateix. Que és estimar-nos i compartir i tocar-nos i aquests diccionaris abandonats, doncs això, són simbòlics però són físics i ens recorden això, que tots som vulnerables i que hi ha aquesta oportunitat de compartir en aquesta biblioteca avui. Y volia donar gràcies, només això, gràcies. Gracias a tu, bien. Me he recordado, hablando de las sombras, al Benalles, que era fill de Mont-roig, que va escollir un poble petitó perdut a Bañuelos de Bureba, a Burgos, que no hi havia ni camí, i ha trobat una llum, un llum, perdó, no la llum, un llum petitó, que no sé com es diu, com era esto de Vilas. Sí, però... Sí, ¿no? Y un fanal, ¿no? Y lo tenía, él primero no vivía en la escuela, luego ya vivió en la escuela. Y los alumnos en invierno seguían esa luz en las sombras, la luz del maestro, ¿no? Y hay un texto de Benalles que dice que voy viendo cómo en este invierno, poco a poco, es el TU, ¿no? Sí, sabía. ¿Pero que lo hayas escrito tú? No, justo a ver, por favor. No, pero que justamente dices esto, ¿no? Que como a través de la luz del invierno los niños y niñas van aprendiendo. Y luego escribe: y veo como poco a poco en este invierno me voy convirtiendo en luz en la cabeza de todos ellos y ellas, ¿no? Exactamente. Y yo creo que hay algo bueno de estos prometeos que roban el pequeño fuego rodeados de sombras y que lo llevan sabiendo que ese fuego es frágil, que puede traer castigo, que no es el fuego del ejército, el fuego de los políticos, es un quinqué, un Prometeo pequeño, catalán, Antoni Benalles, ¿no? A una escola perduda, a Burgos, el cor de Burgos, amb una petita llum, no? Tot brillant, fent camí, fent futur des d'aquesta petita llum. Més una escola, si és una escola ja no és perduda, no? Això és un aprenentatge de la barraca, no? De tota una generació que quan és escola ja no és perduda, ja s'inaugura un univers allà. No sé si voleu, que ara tenim uns minuts, si voleu fer alguna pregunta. Insisteixo, pot ser una pregunta, pot ser una reflexió, estem pensant juntes i junts. Sí, sisplau. Gràcies. Bona nit. El Xavi fa anys que ens coneixem. Felicitats pel projecte. Volia, no sé si és una pregunta o una reflexió, perquè sempre el que s'associa la llum a la veritat, a una cosa molt positiva, i l'ombra a una cosa més misteriosa, més fosca, més volcada una mica més cap a la part de la maldat, no? Això com a tòpic. Què en penseu de tot això? A vegades és a l'inrevés, es pot capgirar això? És una pregunta feta des de la humilitat, Creo que hemos, al principio, un poco a palpentas, a tientas, merodeado reapropiarnos de las sombras, no para oscurecernos, sino para saber que en esas sombras hay posibilidades de luces que aún no vemos. Creo que esto es lo importante, ¿no? Hay una luz más arrogante, una luz que es la establecida, que a veces no nos permite ver otros horizontes que quizá a través de la sombra, ¿no? Como que hay justo donde la luz acaba, otras posibilidades de vida, de mundos, decía Marina en Escuela de Aprendices, hay una escuela donde hay un maestro, una maestra y unos niños, aunque sea en mitad de un bosque, ¿no? Pues en mitad de las sombras pueden surgir proyectos yo creo en eso, de futuro, entendiendo la sombra, porque todos venimos de tradiciones, ¿no? Donde la luz, iluminado, el camino, sigue la luz, ve hacia la luz. Es verdad que a todos nos gusta el en fin, estamos en un lugar, en un territorio, donde tenemos muchas horas
de luz y asociamos la sombra a la ignorancia. Pero yo creo que está bien reapropiarse de las palabras y ponerlas en crisis y decir, bueno, pues hay sombras que son fértiles, que son sugestivas, que son misteriosas, que dan amparo, ¿no? Que te permiten también esconderte, refugiarte y que sobre todo te ponen en un lugar que hablar de la humildad de tu pregunta, ¿no? Es que todos nos dirigimos en cierto modo allí. No quiero ahora, pero ¿no? Venimos como de dos sombras. Esto es un asombro de luz. Vienes de una sombra y vas a otra, haya lo que haya ahí, ¿no? Y en ese misterio están nuestras vidas. ¿Y por qué? Porque son tan breves entre dos sombras infinitas. Lo que sucede antes del nacimiento también es una gran sombra. Y lo que sucede después de la muerte es otra, ¿no? Pues esta breve, esto decía también Shakespeare en Macbeth, ¿no? La vida es un cuento contado rápidamente por un idiota con algo de luz que de repente se va. Pues la sombra es también una señal de eso, diría de saber que ahí nos encaminamos y que hay otras posibilidades de luz por otro lado. No sé si me estoy explicando bien, porque a todos nos dirigen la mirada a ciertas luces, ¿no? La luz también, yo juego con mis gatas, entonces hago así con una luz y van detrás, pues quizás también nosotros seguimos como Hamelin, ¿no? Como las luces que nos ponen, y yo creo que las sombras pueden ser buenos refugios, trincheras y lugares que tienen que ver también con no querer, lo que decía Xavier, que no se puede saber todo, no se puede ver todo nunca, siempre hay decía Busoño, el poeta que vivió el exilio interior en Madrid se me hacía un millón de muertos, dice uno de sus versos, no, él decía, hay que ir hacia la luz del fondo, o sea, no a la luz, sino hacia la luz del fondo, que está detrás de la sombra, eso decía Busoño. Y luego también, pues, hay algo del teatro de sombras. Yo viví en Grecia, ves el teatro, ¿no? de sombras. Claro, es todo un baile con la luz y además, yo creo que la sombra nos recuerda siempre qué hay más allá de la luz. Es eso, ¿no? ¿Sabe? Yo sé una cosa, que hay algo bonito también pensar en la naturaleza, que la oscuridad no existe, que realmente cuanto más oscuro está, más ves, cuanto más te acostumbras a ver en la oscuridad, y que hay una vida en la oscuridad maravillosa y algo que se puede vivir, ¿no? Cuando vives en el campo. Y creo que de algún modo la naturaleza te enseña eso, porque los animales se esconden, pero en la noche hay una vida animal brutal, o de repente los pájaros son visto o no visto, ¿no? O sea, como de repente en las sombras de lo que no vemos se esconde mucha vida. Y creo que a veces la luz lo que hace es encegar-te, no? I llavors hi ha aquesta, contradicció que penso que totes dues són necessàries, però de quina manera també conviuen, no? I que justament aquesta por a no veure-hi ens pot convidar també a obrir una mica més els ulls, no? Quan hi ha poca llum. Perquè de fet el cos ja ho fa espontàniament, no? Vull dir que, a mi me gusta pensar-lo així. Molt bé. No fem una pregunta més, un comentari. Bé, gràcies per la xerrada d'avui, és meravellosa. Jo estava pensant ara que he parlat de l'ombra, no? En clau de present, en clau de passat també, no? D'un passat rescatat. I jo volia reflexionar què penseu sobre les ombres del futur, no? Perquè tenia una ombra del futur i també veure com el paper de la paraula, del teatre, de la cultura, no? Del pensament pot donar llum, diguéssim, a un futur d'ombres, ¿no? Y esto nos lo enseña, es una idea de los pueblos originarios. Nosotros creemos que lo que tenemos delante es el futuro y lo que tenemos delante es el pasado, es lo que podemos mirar cara a cara, porque el futuro siempre nos pilla por la espalda.
¿no? El futuro nos sorprende siempre, es el pasado lo que podemos tratar de mirar cara a cara, porque el futuro siempre nos asombra. El futuro siempre está preparando formas de... Nos asalta, formas de nos asombra, ¿no? Es que yo hablo, claro, desde lo personal, porque siempre procuro... Creo que estamos en un momento de estupor, o de, no sé, de estupor, de rearme, de tratar de comprender qué ha ocurrido estos años para estar en este momento donde viejas sombras vuelven a levantarse de forma poderosa y nueva. Pareciera que desde todos los lugares las sombras se van multiplicando, esos viejos fantasmas que ya no que recorran Europa, sino que están recorriendo todo el mundo, y uno trata, y aquí Marina y Albert podrán decir mucho más que yo, pero bueno, como de organizar el pesimismo por un lado, cómo organizamos esto para no claudicar, porque creo que el teatro nos enseña eso, ¿no? Es un arte también de la transmisión, así empezaba el mar que salvando al temps, ¿no? El teatro ha ido generación a generación salvando algunas obras que consideraba valiosas del incendio de la historia, y uno comprende que hay algo que tiene que ver con el legado, con la transmisión, con la pervivencia de un humanismo que trata una y otra vez de rescatar del incendio del tiempo, y de cara al futuro pues hay un estupor, porque así lo vivo yo, ¿no? Hay cierto cansancio de las derrotas acumuladas, también tiene que ver con el propio tiempo, estoy más cerca de los 50 ya que de los 25, entonces, pero por otro lado dices, claro, ¿cómo vas a entregar, ¿no?, el futuro a la sombra? ¿Cómo no vas a abrir lugares de disputa, de posibilidad? Desde esa fragilidad, desde esa impotencia también, dicen, es que el teatro, te hacen esta pregunta grande los periodistas, ¿no? ¿Tú crees que el teatro puede cambiar vidas? ¿Puede cambiar algo ahí fuera? Y yo, no sé, a mí, conmigo lo hizo. Conmigo lo hizo, me cambió la vida para siempre, en muchos sentidos, a mí, a mi familia. Quiero pensar que quizá algún espectador algo tocó, y creo que, no sé, te daría dos respuestas que son contradictorias. Por un lado, en un momento de estupor y de cierto cansancio, pero yo no sé, quiero pensar que es un momento también como de reconsideración, de pensar, bueno, creo que sentimos muchos y muchas que viene una batalla, y cómo vamos a estar preparados y preparadas, ¿no? Que tiene que ver también con, no hemos hablado de las sombras, luego de los incendios, quiero hablar de la crisis clima, ¿no? De decir, bueno, es que por primera vez pareciera que hay una posibilidad de clausura del mundo, ¿no? Y esto es como, ¡wow!, ¿no? Pero bueno, yo creo, no sé, es un balbuceo, porque creo que estamos muchos en un balbuceo, ojalá sea para aprender nuevas formas de lenguaje, porque no queda otra, porque tenéis hijos e hijas, y ahí uno tiene una responsabilidad siempre con el futuro. Y creo que tu pregunta sobre todo señala para mí una obligación poética, que es nuestra obligación con el futuro, nuestra preocupación por el futuro. Que la tengas es cifra de esperanza, porque hay gente que ya considera que el futuro no es asunto no el futuro del planeta, el futuro de la sociedad, el futuro de los demás, ya no es asunto de ellos. Hay gente que se ha desprevenido, que se ha olvidado del futuro. Y esto es desolador, ¿no? Porque, bueno, pero quiero pensar que estamos en una etapa de... Reconsideración es una buena palabra. ¿Cómo me lo dices? No. Sí, de reconsideración diría que de... No, me cojo a ella, es otra cosa, la dices tú y me agarro a ella, porque pienso que sí. Porque uno no puede... hay un estupor, estoy estupefacto con cosas que están ocurriendo porque va todo como muy acelerado, y uno piensa, quizá la gente hace 100 años también pensaba esto, ¿no? Pero, bueno, no quiero meter en cosas de la inteligencia artificial y todas estas cosas, pero de repente dices, es tanto la transformación y es tanto el rearme de esas sombras por todos lados, que uno está un poquito de, bueno, quizá nos toca desde las sombras, esto va a ser un poco cursi, perdonadme, desde las sombras ahora imaginar luces posibles, porque esa es la obligación, ¿no? Y desde las sombras puede ser un buen lugar, como decía antes, de trinchera y de reconsideración para imaginar luces, faros, ¿no? Fíjate, hablando de las sombras, la figura del farero, del faro, ¿no? ¿Quién conoce mejor las sombras que un farero? ¿Quién conoce mejor las sombras que alguien que incrusta una luz en mitad de la oscuridad para guiar los barcos que van la sombra, ¿no? Pues quizás nos toca desde las sombras imaginar faros posibles, que ahora a mí en este momento me cuesta, pero quiero pensar que no puede ser así.